Hola, señor. ¿Es Robert Whittaker? La voz era joven, de unos 10 u 11 años, temblando de miedo. Sí. ¿Quién es? Me llamo Noah, señor. Encontré a su hijo. La sangre de Robert se congeló. ¿Cómo que encontró a mi hijo? Está muy herido, señor. Está en la calle. Hay sangre y no se despierta. Tomé su teléfono y llamé a papá y a sus contactos. Por favor, venga rápido. La llamada que salvó 2 vidas provino de un número que Robert Whittaker nunca había visto. Pero antes de contarle sobre esa llamada, debe entender por qué fue tan importante. Porque lo que sucedió después demostraría que a veces las personas más importantes en tu vida son las que nunca esperaste conocer. Eran las 11:47 de la noche de una fría noche de martes en el centro de Chicago. Robert Whittaker estaba sentado en su oficina de cristal en el piso 40, mirando las luces de la ciudad mientras su cena se enfriaba en su escritorio. Era el tipo de rico que la mayoría de la gente solo ve en las películas. Miles de millones de dólares, casas por todo el mundo, más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero Robert también era el hombre más solitario de Estados Unidos. Su esposa había muerto hacía 3 años. Su único hijo, Evans, apenas le hablaba. A los 17 años, Evans pasaba el tiempo con amigos a quienes solo les importaba el dinero de su padre, metiéndose en problemas que los abogados de Robert tuvieron que resolver. El teléfono de Robert vibró. Número desconocido, casi lo ignoró. Los ricos reciben muchas llamadas de desconocidos que quieren dinero, pero algo lo hizo contestar. Hola, señor. ¿Es Robert Whittaker? La voz era joven, tal vez de 10 u 11 años, temblando de miedo. Sí. ¿Quién es? Me llamo Noah, señor. Encontré a su hijo. A Robert se le heló la sangre. ¿Cómo que encontraron a mi hijo? Está muy herido, señor. Está en la calle, hay sangre y no despierta. Tomé su teléfono y llamé a papá de sus contactos. Por favor, venga rápido. Robert ya estaba agarrando sus llaves, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Dónde estás? En la calle Madison, cerca de la vieja gasolinera. Llamé al 9112, pero temía que no supieras qué le había pasado. Robert corrió al ascensor, con la mente llena de miedo y preguntas. ¿Quién era este chico? ¿Cómo encontró a Evans? ¿Y por qué parecía tan asustado? 20 minutos después, el coche negro de Robert llegó a una escena que lo perseguiría para siempre. Una ambulancia estaba subiendo a Evans a una camilla. Su hijo estaba pálido, sangraba por un corte en la cabeza. Evans no se movía. Pero lo que más impactó a Robert fue el pequeño niño negro que estaba cerca hablando con los policías. Tendría unos 10 años, llevaba ropa demasiado grande para él y zapatos con agujeros. Su chaqueta era fina, no lo suficientemente abrigada para la fría noche de Chicago. Era Noah. Señor, ¿es usted su padre? Noah corrió al ver a Robert. Me quedé con él todo el tiempo. Le dije que vendrías, aunque no me oía. Robert se arrodilló a la altura de Noah, mirándolo a unos ojos que parecían demasiado mayores para un rostro tan joven. ¿Me llamaste? Sí, señor. Caminaba a casa después del trabajo de mi abuela y lo vi caerse de la bicicleta. Se golpeó la cabeza contra la acera muy fuerte. Revisé si respiraba como me enseñó mi abuela y luego pedí ayuda. Salvaste la vida de mi hijo, susurró Robert. Noah negó con la cabeza. Hice lo que cualquiera haría. Pero Robert sabía que no era cierto. En esta parte de la ciudad, la mayoría de la gente se habría ido. No se habrían quedado con un desconocido. No habrían llamado a un padre que no conocen. No les habría importado. Este niño se había preocupado. En el hospital, los médicos le dijeron a Robert que Evans tenía una conmoción cerebral grave, pero que se recuperaría. Tiene suerte de que lo encontraran tan rápido, dijo el médico, si hubiera estado allí mucho más tiempo con este frío. Robert no quería pensar en lo que podría haber sucedido. Evans se despertó a la mañana siguiente confundido y con dolor,
pero vivo. Y sentado en la silla junto a su cama estaba Noah, todavía con las mismas 2 prendas grandes de la noche anterior. Papá, dijo Evans débilmente. ¿Quién es? Soy Noah, dijo Robert. Es el chico que te salvó la vida. Evans miró a Noah con nuevos ojos. Te quedaste aquí toda la noche. Noah asintió. Quería asegurarme de que estabas bien. Las enfermeras dijeron que podía quedarme, ya que fui yo quien te encontró. La llamada que salvó 2 vidas provino de un número que Robert Whitaker nunca había visto. Pero antes de contarles sobre esa llamada, necesitan entender por qué fue tan importante. Porque lo que sucedió después demostraría que a veces las personas más importantes en tu vida son las que nunca esperaste conocer. Eran las 11:47 de la noche de una fría noche de martes en el centro de Chicago. Robert Whitaker estaba sentado en su oficina de cristal en el piso 40, mirando las luces de la ciudad mientras su cena se enfriaba en su escritorio. Era el tipo de rico que la mayoría de la gente solo ve en las películas. Miles de millones de dólares, casas en todo el mundo, más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero Robert también era el hombre más solitario de Estados Unidos. Su esposa había fallecido hacía 3 años. Su única, Evans, ya casi no le hablaba. A los 17, Evans pasaba el tiempo con amigos a quienes solo les importaba el dinero de su padre, metiéndome en problemas que los abogados de Robert tuvieron que resolver. El teléfono de Robert vibró. Número desconocido. Casi lo ignoró. La gente rica recibe muchas llamadas de desconocidos que quieren dinero. Pero algo lo impulsó a contestar. Hola, señor. ¿Es Robert Whitaker? La voz era joven, tal vez de 10 u 11 años, temblando de miedo. Sí. ¿Quién es? Me llamo Noah, señor. Encontré a su hijo. A Robert se le heló la sangre. ¿Cómo que encontró a mi hijo? Está muy herido, señor. Está en la calle, hay sangre y no se despierta. Tomé su teléfono y llamé a papá de sus contactos. Por favor, venga rápido. Robert ya estaba agarrando sus llaves, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Dónde está? En la calle Madison, cerca de la vieja gasolinera. Yo también llamé al 911, pero temía que no supieras qué le había pasado. Robert corrió al ascensor, con la mente llena de miedo y preguntas. ¿Quién era ese chico? ¿Cómo encontró a Evans? ¿Y por qué parecía tan asustado? 20 minutos después, el coche negro de Robert llegó a una escena que lo perseguiría para siempre. Una ambulancia subía a Evans a una camilla. Su hijo estaba pálido, con sangre fluyendo de un corte en la cabeza. Evans no se movía, pero lo que más impactó a Robert fue el pequeño niño negro que estaba cerca hablando con los policías. Tenía unos 10 años, llevaba ropa demasiado grande y zapatos con agujeros. Su chaqueta era fina, no lo suficientemente abrigada para la fría noche de Chicago. Era Noah. Señor, ¿es usted su padre? Noah corrió cuando vio a Robert. Me quedé con él todo el tiempo. Le dije que vendrías, aunque no podía oírme. Robert se arrodilló a la altura de Noah, mirándolo a los ojos, que parecían demasiado mayores para un rostro tan joven. ¿Me llamaste? Sí, señor. Caminaba a casa después del trabajo de mi abuela y lo vi caerse de la bicicleta. Se golpeó la cabeza contra la acera muy fuerte. Comprobé si respiraba como me enseñó mi abuela y luego pedí ayuda. Salvaste la vida de mi hijo, susurró Robert. Noah negó con la cabeza. Solo hice lo que cualquiera haría. Pero Robert sabía que no era cierto. En esta parte de la ciudad, la mayoría de la gente se habría marchado. No se habrían quedado con un desconocido. No habrían llamado a un padre que no conocían. No les habría importado. A este niño sí le importó. En el hospital, los médicos le dijeron a Robert que Evans tenía una conmoción cerebral grave, pero que estaría bien. Tienes suerte de que alguien lo encontrara tan rápido, dijo el médico, si hubiera estado allí mucho más tiempo con este frío. Robert no quería pensar en lo que podría haber pasado.
Evans se despertó a la mañana siguiente confundido y con dolor, pero vivo. Y sentado en la silla junto a su cama estaba Noah, todavía con las mismas 2 prendas grandes de la noche anterior. «Papá», dijo Evan débilmente. «¿Quién es?» «Este es Noah», dijo Robert. «Es el chico que te salvó la vida». Evans miró a Noah con nuevos ojos. «¿Te quedaste? ¿Has estado aquí toda la noche?» Noah asintió. «Quería asegurarme de que estuvieras bien. Las enfermeras dijeron que podía quedarme, ya que fui yo quien te encontró». Algo cambió en el rostro de Evans. Por primera vez en años, Robert vio a su hijo mirar a otra persona con verdadera gratitud en lugar de la falsa amistad a la que estaba acostumbrado. «Gracias», dijo Evan en voz baja. «De verdad, gracias». Noah sonrió y Robert sintió un vuelco en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que vio amabilidad genuina? ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo algo sin esperar nada a cambio? «Noah», Robert dijo, «¿dónde están tus padres? No se preguntan dónde estás». La sonrisa de Noah se desvaneció. «Solo estamos mi abuela y yo. Trabaja de noche limpiando oficinas, así que no sabe que aún no he llegado. Probablemente me meta en problemas cuando regrese». «¿Qué quieres decir con me meto en problemas?» Noah parecía incómoda. «Se preocupa cuando no estoy. Y a veces, pasan cosas malas en nuestro vecindario cuando los niños salen demasiado tarde». Robert sintió algo que no había sentido en años. La necesidad de proteger a alguien más que a sí mismo. «Déjame llevarte a casa», dijo Robert. «Oh, no, señor. No tienes que hacerlo. Puedo tomar el autobús». Pero Robert ya se estaba poniendo de pie. Algo en este niño valiente le hacía querer hacer algo más que simplemente decir gracias. El viaje al vecindario de Noah fue como viajar a otro mundo. El caro auto de Robert se movía por calles que nunca había visto, pasando por edificios con ventanas rotas y terrenos baldíos llenos de basura. Esto estaba a menos de 16 kilómetros de su oficina. Pero bien podría haber sido en otro planeta. Noah lo dirigió a un pequeño edificio de apartamentos que parecía que se iba a derrumbar con el próximo viento fuerte. «Aquí es», dijo Noah en voz baja, de repente avergonzado. Robert miró hacia el edificio y sintió que se le rompía un poco el corazón. Este chico valiente, amable e inteligente vivía aquí. «Noah, espera», dijo Robert mientras el chico empezaba a salir del coche. «Sí, señor». Robert sacó su cartera y varios billetes de $100. «Toma esto por ayudar a Furgonetas por quedarse con él». Pero Noah apartó el dinero. «No quiero dinero, señor. Solo quería ayudar». Robert lo miró fijamente. En su mundo, todos querían dinero. Todos tenían un precio. Pero este niño de 10 años rechazaba cientos de dólares como si no fuera nada. «Entonces, ¿qué puedo hacer para agradecerte?» Noah pensó por un momento. Tal vez podrías recordar que hay gente buena en todas partes, incluso en lugares como este. Mientras Noah entraba en su edificio, Robert se sentó en su auto un buen rato, pensando que este niño le había enseñado algo en una noche que había olvidado en todos sus años de riqueza, que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar. Pero Robert no sabía que la historia de Noah era mucho más oscura de lo que parecía. Y no sabía que al involucrarse, estaba a punto de descubrir secretos que los pondrían a ambos en peligro. 3 días después, Robert no podía dejar de pensar en Noah. Se encontró conduciendo de vuelta al barrio del chico, diciéndose a sí mismo que solo quería ver cómo estaba. Encontró a Noah sentado en las escaleras de su edificio haciendo la tarea en un cartón porque no tenía escritorio. «Noah». El chico levantó la vista sorprendido. «Señor Whitaker, ¿qué hace aquí?» Quería ver cómo estaba y decirle que Evan se siente mucho mejor. «Bien», dijo Noah, pero Robert vio que algo andaba mal. El niño tenía un moretón en la mejilla que no tenía antes. «Noah, ¿qué te pasó en la cara?» Noah se tocó el moretón y apartó la mirada. «Nada, señor. Solo me caí». Pero Robert había criado a un hijo.
Sabía lo que significaba la nada cuando un niño intentaba ocultar algo. ¿Dónde está tu abuela? Está durmiendo. Anoche trabajó doble turno. Robert se sentó en los escalones junto a Noah. ¿Puedes hablarme de tu abuela? El rostro de Noah se iluminó un poco. Se llama Rose. Es la mejor persona del mundo. Me cuida, aunque está muy enferma. Tiene que trabajar en 3 empleos solo para pagar el alquiler y comprar sus medicamentos. ¿Qué tipo de enfermedad? Diabetes. A veces no puede pagar la insulina, así que se enferma gravemente. Por eso intento ayudar en todo lo que puedo. Robert sintió que la ira crecía en su pecho. Esta dulce anciana y su nieto luchaban por sobrevivir mientras él tenía más dinero. Del que no sabía qué hacer. Noah, ese moretón en tu cara. ¿Alguien te golpeó? Noah guardó silencio un buen rato. Finalmente, dijo, hay un hombre llamado Michael. Él, dice, mi abuela. Le debe dinero, pero ella no. Nunca le pidió prestado nada. ¿Qué clase de hombre? Del tipo que asusta a todos en el vecindario. Dice que si no le pagamos, pasarán cosas malas. Robert sintió algo frío y peligroso en el estómago. ¿Cuánto dinero dice que debes? $500. Pero señor Whitaker, no tenemos $5, y mucho menos 500. Robert ya estaba sacando su teléfono. Noah, quiero que prepares una maleta para ti y tu abuela ahora mismo. ¿Por qué? Porque no te quedarás aquí esta noche ni ninguna otra hasta que esto se arregle. Noah negó con la cabeza. No podemos irnos, señor. No tenemos a dónde ir. Sí, tienes que ir, dijo Robert con firmeza. Vendrás a casa conmigo. Pero mientras Robert hacía esa promesa, no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. La vida de Noah era más complicada y peligrosa de lo que podía imaginar. Y había gente dispuesta a todo para asegurarse de que un pobre chico negro se quedara exactamente donde creían que pertenecía. Esa noche, Robert ayudó a Noah a empacar sus pocas pertenencias mientras Rose, la abuela de Noah, dormía en la habitación de al lado. La anciana parecía frágil y cansada, incluso dormida. Va a tener miedo cuando despierte, susurró Noah. Le explicaremos todo, prometió Robert. Pero primero, tenemos que llevarlos a ambos a un lugar seguro. Cuando estaban a punto de irse, la puerta principal del edificio se abrió de golpe. Unos pasos pesados resonaron por las escaleras. Noah palideció. Ese es él. Ese es Michael. Robert se colocó delante de Noah cuando un hombre corpulento apareció en la puerta. Michael era de los que ganaban dinero haciendo daño a la gente. Y Robert lo vio en sus ojos. Vaya, vaya, dijo Michael, mirando la ropa cara de Robert. Parece que el chico encontró un rico. Tienes que irte, dijo Robert con calma. Michael se rió. Este es mi barrio, chico rico. Tienes que irte. Pero primero, vas a pagar lo que se debe. No te deben nada. ¿Quién lo dice? Michael se acercó, y Robert olió a alcohol en su aliento. Esa anciana ha estado viviendo en mi edificio sin pagar lo que debe. El chico también. Hora de pagar. Robert se dio cuenta de que esto era más que dinero. Se trataba de poder, de mantener a la gente asustada. ¿Cuánto? Preguntó Robert. Ahora sí que estamos hablando. Michael sonrió. 5,000 deberían cubrirlo. La cantidad se había multiplicado por 10. Robert comprendió que le estaban robando, pero no le importó. Lo único que importaba era poner a Noah y a su abuela a salvo. Bien, dijo Robert, buscando su billetera. Pero Noah dio un paso adelante, su vocecita llena de... Robert nunca había oído hablar de nadie. No, dijo Noah. No le debemos nada, y no le vas a dar dinero a cambio de nada. La cara de Michael se puso fea. Chico, más te vale tener cuidado con lo que dices antes. Antes de que, dijo Robert, poniéndose de nuevo frente a Noah con aire protector. Antes de que oyeras a un niño de 10 años. Algo en la voz de Robert hizo que Michael se detuviera.
Quizás era la tranquila confianza de alguien que nunca había tenido miedo de los acosadores. Quizás era la forma en que Robert se colocaba como un escudo entre Michael y Noah. O quizás era el sonido de las sirenas de la policía acercándose. Robert sonrió al oír las sirenas sonar más fuerte. Los llamé antes de subir. Deberían estar aquí en cualquier momento. La mirada de Michael se dirigió a la ventana y luego a Robert. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho, dijo Robert con firmeza. Estas personas están bajo mi protección ahora. Si tú o alguien más las molesta, tendrás que responder ante mí. Y créeme, no quieres ese tipo de problemas. Mientras Michael bajaba corriendo las escaleras, Noah miró a Robert con asombro. ¿De verdad llamaste a la policía? Robert sonrió. No, pero él no lo sabía. Por primera vez desde que se conocieron, Noah se rió. Se rió de verdad. Y Robert se dio cuenta de que salvar a este chico podría salvarlo a él también. Pero poner a Noah y a su abuela a salvo era solo el principio. La verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Porque cuando un multimillonario decide proteger a un niño pobre, todos tienen una opinión al respecto. Y no todas son buenas. 3 semanas después de esa primera noche, la vida se había convertido en algo hermoso. Rose, la abuela de Noah, recibía la atención médica que necesitaba. Noah estaba matriculado en una escuela privada. Vivían en la casa de huéspedes de Robert, seguros, cálidos y felices por primera vez en años. Pero entonces, un fotógrafo con una cámara telescópica tomó una foto a través de la ventana de Robert. Y al mediodía del día siguiente, esa foto estaba en todos los sitios web de noticias de Estados Unidos. La nueva familia del multimillonario. ¿Qué está pasando realmente? Los titulares gritaban. Robert miraba su teléfono mientras las alertas de noticias seguían apareciendo. Su asistente llamaba cada 5 minutos. Los periodistas se reunían frente a su edificio de oficinas. Pero lo peor eran los comentarios bajo los artículos. ¿Por qué un hombre blanco rico de repente se preocuparía por un niño negro pobre? Algo no anda bien aquí. Esto es solo para buena publicidad. Pronto se cansará de jugar a ser papá. Ese niño no pertenece a ese mundo. Debería estar con los suyos. Robert sintió náuseas al leer las palabras. Pero cuando levantó la vista y vio a Noah leyendo los mismos artículos en su tableta, se le rompió el corazón por completo. «Creen que solo finges que te importo», dijo Noah en voz baja. «Noah, escúchame». Robert se arrodilló junto a la silla del niño. «No me importa lo que digan. Tú y tu abuela ahora son familia. Nada va a cambiar eso». Pero los ojos de Noah estaban llenos de dudas por primera vez desde que Robert lo conocía. «Quizás tengan razón. Quizás no pertenezco a este lugar». Fue entonces cuando Robert supo que tenía que luchar con más fuerza que nunca por nada. A la mañana siguiente, Robert convocó una conferencia de prensa. Los equipos de noticias llenaron el vestíbulo de su edificio de oficinas, con las cámaras encendidas mientras él caminaba hacia el podio. «Quiero contarles sobre la noche en que mi hijo casi muere», comenzó Robert, «y sobre el niño que le salvó la vida». Durante 20 minutos, Robert contó la historia de Noah. Habló de un niño de 10 años que se quedó con un desconocido en el frío, que rechazó la recompensa, que solo quería ayudar. Habló de Rose, que tenía 3 trabajos mientras luchaba contra la diabetes. Habló de Michael, de las amenazas y del miedo con el que vivían a diario. «No se trata de publicidad», dijo Robert, mirando directamente a las cámaras. «Se trata de familia. Noah y Rose no son casos de caridad. Son la familia que nunca supe que necesitaba, y si alguien tiene algún problema con eso, puede hablarlo conmigo». Pero el revuelo mediático fue solo el principio de sus problemas. 2 días después, los servicios de protección infantil se presentaron en la puerta de Robert. «Señor Whitaker», dijo la mujer con el portapapeles. «Hemos recibido varias quejas sobre la situación de convivencia aquí. Tenemos que investigar». El abogado de Robert ya estaba al teléfono,
pero la trabajadora social estaba decidida. A la gente le preocupa que este arreglo no sea lo mejor para el niño. Lo que la gente, Robert, exigía. Gente que se preocupa por el bienestar de Noah. Pero Robert sospechaba la verdad. Alguien estaba usando el sistema para separarlos. Alguien a quien no le gustaba ver a un niño negro pobre viviendo en la casa de un multimillonario. La investigación fue brutal. Las trabajadoras sociales entrevistaron a Noah durante horas, preguntándole si Robert alguna vez le había hecho daño, si se sentía seguro, si extrañaba su antigua vida. No paran de preguntar si eres malo conmigo, le dijo Noah a Robert una noche. Les digo que eres la persona más amable que he conocido, pero no me creen. A Rose también la interrogaron. ¿Quieren saber por qué dejé que un desconocido cuidara de mi nieto?, le dijo a Robert con lágrimas en los ojos. Como si el amor y la amabilidad fueran cosas sospechosas. El peor momento llegó cuando la trabajadora social le dijo a Robert que podrían tener que poner a Noah en un hogar de acogida mientras completaban la investigación. Sobre mi cadáver, Robert dijo, Sr. Whitaker, debe comprender que no tiene ningún derecho legal sobre este niño. No es su padre ni su tutor. Solo es un ciudadano preocupado. Esa noche, Robert tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó al mejor abogado de familia de Chicago. Quiero solicitar la tutela de emergencia, le dijo Robert. Robert, es un gran paso. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La batalla legal fue encarnizada. Los equipos de noticias los siguieron hasta el juzgado. Los manifestantes se congregaron afuera, algunos apoyando a Robert y Noah, otros afirmando que intentaba comprar un niño, pero lo peor estaba por venir. La mañana de la audiencia de custodia, Noah no bajó a desayunar. Robert lo encontró en su habitación guardando sus pocas pertenencias en una bolsa. ¿Qué haces? Me voy, dijo Noah sin levantar la vista. Antes de que me echen. Noah, vamos a ganar esto. El juez verá. No. Noah se dio la vuelta y Robert vio lágrimas corriendo por su rostro. Tienen razón. No pertenezco a este lugar. Mira todos los problemas que te estoy causando. Mira a toda la gente que me odia solo por estar aquí. Robert se sentó en la cama y abrazó a Noah. ¿Sabes cómo era antes de conocerte? Era la persona más solitaria y egoísta del mundo. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía nada que importara. No solo salvaste la vida de Evan esa noche, también salvaste la mía. Pero todos dicen que todos se equivocan, dijo Robert con firmeza. Y hoy lo vamos a demostrar. En el juzgado, el abogado de Robert presentó su caso. Los registros médicos mostraban que Rose recibía la atención adecuada. Los informes escolares mostraban que las calificaciones de Noah estaban mejorando. El testimonio de Evans sobre cómo Noah se había convertido en un hermano pequeño para él. Pero entonces apareció Michael. Robert observó horrorizado cómo el hombre que había amenazado a Noah entraba en la sala con un traje barato y una expresión fingida de preocupación. Su señoría, dijo Michael cuando lo llamaron a declarar. Conozco a este chico de toda la vida. Soy como de la familia para él y su abuela. Este hombre rico simplemente llegó y se lo robó a su comunidad, a la gente que realmente se preocupa por él. Eso es mentira, gritó Noah desde su asiento. Pero el juez le dijo que se callara. Me preocupa lo que realmente está pasando en esa casa, continuó Michael. Los hombres ricos no suelen acoger a niños pobres sin motivo, si me entiende. Robert sintió la rabia arder en su pecho, pero su abogado le puso una mano en el brazo para calmarlo. Entonces ocurrió algo inesperado. Noah se puso de pie. Su señoría, ¿puedo decir algo? El juez pareció sorprendido. Joven, este no es el lugar. Por favor, dijo Noah. Todos hablan de mí como si no pudiera hablar por mí mismo, pero sí puedo. El juez asintió. De acuerdo, pero sea breve. Noah caminó hacia el frente de la sala. Su pequeña figura se veía empequeñecida por el gran espacio. Pero cuando habló,
Su voz era fuerte y clara. Ese hombre. Noah señaló a Michael. No es de la familia. Es la persona que me hizo este moretón. Noah se levantó la manga para mostrar una marca en su brazo. Es la persona que hacía llorar a mi abuela por las noches porque tenía miedo de que nos hiciera daño. La sala estaba en un silencio sepulcral. El señor Robert no me retiene porque quiera algo de mí. Me retiene porque me quiere y yo también lo quiero. No porque sea rico, sino porque es bueno. Porque me ve como una persona, no solo como un chico pobre del barrio malo de la ciudad. La voz de Noah se hizo más fuerte a medida que hablaba. Sé que soy diferente a él. Sé que la gente piensa que no encajo en su mundo, pero él nunca me hizo sentir que no pertenezco. Me hizo sentir que valgo algo. Las lágrimas corrían por el rostro de Noah, pero seguía hablando. Si me alejas de él, no me estás protegiendo. Me estás castigando por ser pobre. Lo estás castigando por ser amable. Y le estás diciendo a todos los demás niños como yo que no merecemos el amor de la gente buena. La jueza se secó los ojos antes de hablar. Noah, gracias por tu honestidad. El señor Whitaker se acercó al estrado. El corazón de Robert latía con fuerza mientras avanzaba. En 30 años en este estrado, dijo el juez en voz baja. Nunca he visto a un niño defenderse así ni a un hombre luchar con tanta fuerza por un hijo que no es biológicamente suyo. Se concede la tutela de emergencia. La sala del tribunal estalló en cólera. Los periodistas gritaron preguntas. Michael salió furioso, pero Robert solo vio a Noah corriendo hacia él con la sonrisa más grande del mundo. ¿Ganamos?, preguntó Noah. «Ganamos», dijo Robert, abrazándolo fuerte. Pero su victoria tuvo un precio. Esa tarde, mientras celebraban en casa, el equipo de seguridad de Robert acudió a él con noticias inquietantes. «Señor, hemos estado monitoreando las amenazas contra la familia. Michael Jenkins ha estado haciendo llamadas telefónicas. No está contento con perder en el tribunal». «¿Qué tipo de amenazas?». «Del tipo que nos obliga a aumentar la seguridad de inmediato». Esa noche, mientras Robert arropó a Noah en la cama, y el niño le hizo la pregunta que Robert temía. ¿Estaremos alguna vez a salvo? Robert quería mentir, prometer que todo sería perfecto ahora, pero Noah se merecía la verdad. «No lo sé», dijo Robert. «Sinceramente, siempre habrá gente que no entienda a nuestra familia. Gente que piense que no deberías estar aquí por el color de tu piel o por tu origen. Pero te prometo esto, nunca dejaré de luchar por ti. Nunca. Incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil». 6 meses después, Noah se paró en un escenario frente a 500 personas en una conferencia de defensa de los derechos de los niños. El niño asustado y callado había desaparecido. En su lugar había un joven seguro de sí mismo con una voz potente. «Me llamo Noah Washington», dijo por el micrófono. «Hace un año, solo era un niño pobre al que todos ignoraban. Hoy estoy aquí para decirles que todo niño merece ser visto. Todo niño merece ser escuchado. Todo niño merece ser amado». El público estaba en completo silencio, atento a cada palabra. «Tuve suerte. Cuando necesité ayuda, encontré a alguien que vio más allá de mi color de piel y mi código postal. Alguien que me vio como una persona que valía la pena salvar. Pero hay miles de niños que no tienen tanta suerte. Niños que viven con miedo. Niños que pasan hambre. Niños que creen que no importan». La voz de Noah se hizo más fuerte. «Estoy aquí para decirles que están equivocados. Sí importan. Todos importamos. Y si nos mantenemos unidos, si nos negamos a que nos digan que no pertenecemos, podemos cambiar el mundo». La multitud se puso de pie, aplaudiendo hasta que les dolieron las manos. Entre el público, Robert se secó las lágrimas al ver al niño por el que tanto había luchado para proteger convertirse en la voz de los niños de todo el mundo. Rose, sana y feliz gracias a la atención médica adecuada, apretó la mano de Robert. «Lo salvaste», susurró. Robert negó con la cabeza. «Él me salvó». Después del discurso,
Mientras los periodistas rodeaban a Noah pidiéndole entrevistas, Robert se dio cuenta de que su historia se había convertido en algo más grande que una sola familia. Se había convertido en una esperanza para cada niño que se sentía olvidado, cada adulto que se preguntaba si podía marcar la diferencia. Pero el momento más hermoso llegó más tarde esa noche en casa. Evans, ahora sano y más cerca de su padre que nunca, ayudaba a Noah con la tarea. Rose preparaba la cena, llenando la casa de aromas maravillosos. Y Robert, sentado en su sala, observando a su inusual familia, sintiéndose más rico que todo lo que su dinero le había hecho. «Papá», llamó Noah desde la mesa de la cocina. «¿Puedes ayudarme con este problema de matemáticas?» «Papá», la palabra todavía le daba un vuelco a Robert cada vez que Noah la pronunciaba. «¿Vienes, hijo?», respondió Robert. Mientras caminaba hacia su familia, Robert pensó en esa llamada telefónica de hacía casi un año. Una llamada desesperada de un número desconocido lo cambió todo. Noah salvó la vida de Evan esa noche, pero a cambio, le dio a Robert algo aún más preciado. Le enseñó a amar sin condiciones, a luchar por lo que importaba, a ser un verdadero padre. El niño que empezó sin nada le dio al multimillonario todo lo que realmente importaba. Y fuera de su ventana, las luces de la ciudad centelleaban como estrellas llenas de otros niños esperando sus propias llamadas, sus propias oportunidades de ser vistos, escuchados y amados. La historia de Noah no se trataba solo de un rescate. Se trataba de la verdad de que el amor no tiene color, ni precio, ni código postal. Se trataba del poder de una persona que decide preocuparse y cómo ese cariño puede repercutir para cambiar el mundo. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa esa noche, riendo, hablando y planeando su futuro juntos, Robert hizo una promesa silenciosa. Noah nunca tendría que hacer otra llamada desesperada pidiendo ayuda porque ahora estaba en casa. Todos lo estaban. Y algunas familias no nacen. A veces se construyen con valentía, se protegen con amor y se fortalecen al negarse a permitir que nadie les diga que no pertenecen juntos. «Gracias», le susurró Robert a Noah mientras bendecían la mesa. «¿Por qué, papá?» «Por esa llamada. Por salvar a Evans. Por salvarme a mí. Por enseñarme lo que realmente significa una familia». Noah sonrió. La sonrisa que cambió la vida de Robert. «Gracias por contestar». La llamada que salvó 2 vidas se había convertido en la base de una familia que pasaría el resto de sus días salvando a otros. Y cada noche, mientras Robert arropaba a Noah en la habitación más segura del mundo, recordaba que a veces las llamadas más importantes vienen de los lugares más inesperados. Solo tienes que contestar. Si te gusta esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más. Paz.